Buenos días. Mi nombre es Yudia Suárez. Les voy a hablar sobre la fecundación en los seres humanos. Para que se dé la fecundación, pues debe haber la unión del huevo, que es el gameto femenino, con la unión de un espermatozoide, que es el gameto masculino. Y ello con la intención de formar una célula única que va a contener los caracteres que van a identificar a ese nuevo ser y que lo va a diferenciar, por supuesto, o a tener las mismas características en todo caso del papá y la mamá. Para que un huevo u ovocito sea maduro, sea fecundado, pues él debe ser liberado por el ovario, después de haber pasado por unos estadios que son foliculares. Esto parece como una gruesa célula delimitada por una pared o membrana de la zona pelúcida. ¿Cuál es la función? La función es proveerlo de materias que lo van a nutrir, que son necesarias para su maduración. Posteriormente, el óvulo es el óvulo o el huevo es arrastrado fuera del ovario con la corriente del líquido folicular y conducido, pues, posteriormente al útero. Posteriormente, el huevo u ovocito, ¿verdad? Un único espermatozoide es el que se va a encargar de los miles que se depositan en la vagina, es el que se va a encargar de romper la membrana del ovocito. El ovocito, a diferencia de los espermatozoides, pues es incapaz de moverse por sí solo. Por lo tanto, necesita de un medio de una corriente o de un líquido que lo haga fluir. Y también otro aspecto que le permite moverse es las contracciones o las dilataciones de la pared tubárica que lo empujan hacia el útero. El huevo, un ovocito, para unirse con el espermatozoide es un proceso que dura aproximadamente 24 horas a partir del momento de la ovulación. Si en ese lapso el huevo no es fecundado, pues el ovocito pasa a través de un proceso degenerativo y es destruido. A partir de allí las paredes de la trompa segregan sustancias especiales que actúan sobre las células de la corona radiada, iniciando la separación del ovocito, que es prácticamente desnudado y es más fácil el acceso para los espermatozoides. En el núcleo del ovocito se encuentran 23 cromosomas que son de origen materno y que contienen las características que le vienen dadas al hijo por parte o que son heredadas por parte de la madre. El espermatozoide, por su lado, pues está formado por una cabeza de unos 5 milímetros de largo y tiene una cola de unos 50 milímetros, unidas por una porción cilíndrica denominada porción intermedia. La cabeza del espermatozoide es ovoidal y está formada casi exclusivamente por el núcleo. En el espermatozoide también se encuentran 23 cromosomas, que es quienes le van a dar las características paternas al hijo que está o al óvulo que se está fecundando. El espermatozoide, por los movimientos de la cola, pues tienen una posibilidad de movimiento, como dijimos anteriormente, mucho mayor o diferente a los ovocitos, que no lo pueden hacer por sí solos. Los espermatozoides pues son depositados e inician su ascenso o su recorrido hacia el útero. En 1 milímetro cúbico de esperma hay de 50.000 a 400.000 espermatozoides, y cada eyaculación pues hay de 3 a 4 centímetros cúbicos. Los espermatozoides que no alcanzan o que no hayan alcanzado el útero en unos 30 minutos pues tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir y de fecundar el óvulo. Ahora bien, el encuentro con el ovocito se da a la altura del tercio externo de las trompas. Los espermatozoides que han conseguido llegar hasta ese lugar pues se colocan alrededor del ovocito, y unas sustancias que la misma provoca pues permiten desnudar al ovocito, que se queda así rodeado por la membrana pelúcida. Ahora bien, el espermatozoide pues entra en contacto con el óvulo, y este emite una excrescencia cuneiforme como un cono de entrada, y a través de la cual penetra el espermatozoide, el espermatozoide incluida la cola. En algunos casos consigue penetrar más de un espermatozoide al ovocito, pero solamente uno es el que se va a fundir con él.
Los demás pues son destruidos. La cabeza del espermatozoo se transforma en un pequeño globo llamado pronúcleo masculino, que se acerca gradualmente al núcleo del ovocito. Ahora bien, los dos pronúcleos entran en contacto y en unos 20 minutos después se funden, dando origen al núcleo de segmentación. Este núcleo, a diferencia de los núcleos del espermatozoide del ovocito, posee 46 cromosomas, los 23 que provienen del materno y los otros 23 que provienen del paterno, lo que da una totalidad de 46 cromosomas, que es el número característico o que caracteriza a la especie humana o a nuestra especie. Ahora bien, una vez formado el núcleo de segmentación, tiene lugar la primera división. Pasa el ovocito fecundado o blastocito de mononuclear a monocelular a bicelular. Y el blastocito pasa a tener, va creciendo las células 2, 4, 8, 16, mientras más grande pues crecen más. Las células se forman como granitos de mora. Por lo tanto, el embrión en esta fase se llama mórula. Mientras se produce este fenómeno, pues el blastocito es empujado lentamente hacia la cavidad uterina. Y esta migración en un lapso de tiempo de 5 días. Del estado de mórula que nombramos anteriormente, pues se pasa al blástula. En el interior de la cavidad surge un cúmulo de células llamado polo embrionario. Es de donde se originan de este polo embrionario de donde se originan todas las partes del nuevo ser. Ahora bien, allí en la pared de la blástula hay un que se llama trofoblasto, que es la pared de la blástula, cuando la blástula se ha desarrollado completamente. Y allí tiene lugar la anidación del huevo en la mucosa del útero. El trofoblasto, que ahora está formado por varias capas de células, adquiere la capacidad de perforar el endometrio. Al perforarlo, pues la blástula se aplana. Allí se completa la anidación, que es en un lapso aproximado de un día. La anidación a través de la progesterona, ¿verdad? La penetración de la blástula se detiene en las capas superficiales de la mucosa, bajo la acción del trofoblasto, que reacciona transformándose en decidua. La formación de la decidua es de extrema importancia. En los casos que esto no llegase a suceder, pues el trofoblasto penetra muy profundamente en el espesor de la pared del útero. Hay 3 tipos de decidua. Tenemos la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. La decidua basal se encuentra por debajo del huevo. La capsular es la que lo reviste y la parietal es la que tapiza el resto de la cavidad uterina, que es donde va a estar donde se va a dar la fecundación. Ahora bien, la anidación generalmente se produce en el fondo del útero, ¿verdad? Puede tener lugar en cualquier parte o punto de la mucosa uterina, incluso fuera de ella. Es entonces cuando nosotros hablamos de un embarazo ectópico, porque está fuera de la cavidad uterina. Y la gonadotropina coriónica, que es la que se presenta allí, es la que nos permite detectar a través del test cuando se hace la prueba de embarazo. Bien, con esto hemos terminado lo que es la fecundación en la clase de genética y conducta. Muchas gracias.